lo propone de manera concreta, directa, con mucha objetividad, es Gana Perú. Bien, en este contexto, ¿cuáles las propuestas claras, contundentes contra la corrupción? ¿Cómo sentar las bases a una política creíble, clara para el vecino? Acercarlo sin miedo ni temor, sobre todo a la candidatura de Ollanta Humala, que a diferencia de la campaña del 2006, ha tenido ciertos matices que han un poco más dejado de lado esta corriente de temor hacia el nacionalismo que Ollanta Humala encabezaba. Bueno, nosotros tenemos allí una posición sumamente clara. En mi caso, no, desde el decanato del Colegio de Abogados de Lima y como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hemos combatido durísimamente a la corrupción. Hemos cancelado la licencia para ejercer la profesión a aquellos abogados que estaban comprometidos seriamente con la corrupción. En el Consejo Nacional de la Magistratura hemos destituido a aquellos magistrados corruptos y también, por supuesto, hemos defendido a los magistrados honestos. Eso que hemos hecho pequeño en estas instituciones, ahora debemos hacerlo en grande desde el Congreso de la República, estableciendo, por ejemplo, una modificación a la Constitución a fin de que nuestros gobernantes, al fin de su mandato, no se fuguen al extranjero con la plata que se han cargado durante 5 años en el ejercicio del gobierno. No, como dicen ahora las señoras en el mercado, dice el sinvergüenza ahora ha puesto sus huevitos en 2 canastitas para que cuando termina su periodo nadie lo investigue. Eso con un gobierno de Ollanta Humala, por supuesto, no pasaría. La corrupción es la que empobrece, no a unos cuantos, empobrece a todo el Perú y no permite que tengamos servicios públicos de calidad, por ejemplo, en materia de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de transporte público, de justicia. De manera que en nuestro programa está que el gobierno conjuntamente con el pueblo tenemos que poner fin a la corrupción y esa inmensa fortuna que se va a la corrupción vaya para servir a la comunidad. Respecto a quienes se fugan o quienes tienen delitos, regresan después de 10 años, ¿habla de la imprescriptibilidad de los delitos? Del juicio de residencia, y también está dentro de nuestro programa el que los delitos de los funcionarios públicos tienen que ser imprescriptibles y además se tienen que sumar las penas por los delitos que cometan. No puede, eso, el que delinque en el ejercicio de la función pública no tiene perdón, porque cuando se llega al ejercicio de la función pública es para servir a la comunidad, pero no lo han hecho en esa forma, sino por el contrario lo han hecho para servirse, ¿no?, del Estado. Mando firme contra la corrupción. Vamos a hablar con Willy Guzmán también. Uno de los temas de bandera creo que recoge él es la inclusión y el desarrollo nacional. ¿Por qué la inclusión? Porque Willy Guzmán es invidente, ¿verdad? La población que nos escucha lo confirmo así. Él está con nosotros aquí, pero él es una persona invidente, cusqueño, natural de Ollantaytambo y postula al Congreso de la República. Sí, mi formación es en la ciencia, el derecho y las ciencias políticas, tengo una maestría en ciencias de la empresa, soy presidente de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad en 144 países, soy presidente de la Confederación Nacional de Diputados del Perú, soy impulsor ideólogo de normas nacionales y tratados internacionales en materia de discapacidad. Fíjese usted, ¿por qué la inclusión? Porque necesitamos hacer una revolución educativa que permita que los niños y los jóvenes justamente reciban una adecuada formación en el campo de la ciencia, todas las disciplinas, el arte, y hoy el Estado hace una inversión del 3% del PBI para la educación. Gana Perú plantea que el 6% del PBI, es decir, el doble de lo de hoy, sea el presupuesto para la educación, tanto en la infraestructura, en las nuevas metodologías, en la didáctica. Necesitamos que nuestros niños y los jóvenes estén mejor nutridos, no solo con calorías, van a la escuela con té o un pan, necesitamos que reciban proteínas y el Estado tiene que garantizar eso. Además, queremos una salud para todos, donde los 7.500 centros de salud del Perú y los más de 11.000 médicos realmente
tenga una infraestructura adecuada, tecnologías. ¿Por qué las esposas, los hijos de los congresistas o de los funcionarios sí van a clínicas caras? ¿Por qué el peruano no puede recibir esa ayuda? Además, hay enfermedades endémicas como la malaria, como la hepatitis B, que no se combate de manera adecuada. Queremos una salud gratuita para todos y Gana Perú lo garantiza. Así también planteamos, por ejemplo, el Plan 65, es decir, que existan pensiones no contributivas. 2,5 millones de peruanos adultos mayores, 1,5 millones de ellos no tienen pensiones porque no aportaron, eran informales, independientes. Nosotros planteamos una pensión de 250 soles de manera obligatoria para los adultos mayores que no tienen pensiones, y en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, que es un tema que yo trabajo, hay 4 millones de personas con discapacidad, 2 millones de ellos en edad de trabajar y solo lo hace el 11%, y 900,000 niños en edad de estudiar y solo 48,000 van a la escuela. Gana Perú plantea, porque yo soy un dirigente internacional, trabajo en el tema de que vamos a desarrollar políticas nacionales para que todos los niños con discapacidad vayan a la escuela, las personas con discapacidad se les promueve el empleo a través de empresas, emprendimientos, autogestión, créditos blandos, así se hace inclusión social en el Perú. Willy González, disculpa que te corte un rato para recibir una comunicación telefónica. Buenos días. Buenos días. Se perdió la comunicación. 11:55, el 288-1096. Cualquier pregunta a nuestros candidatos o comentario respecto a la programación de hoy que le ha tocado en esto de último bloque al partido nacionalista, al partido Gana Perú de Ollanta Humala, y que, como mencionaba al inicio, ya se está cambiando este concepto del temor que había. ¿Es consciente de que la imagen que ahora da Ollanta Humala es distinta a la del 2006? Bueno, fíjese usted, ahora lo que estoy constatando en la población es esto: las personas de distintas clases sociales, personas no pobres, de clase media y aún la clase rica, ahora en este momento se está preguntando: los candidatos nos ofrecen buena educación, nos ofrecen buena salud, nos ofrecen justicia, nos ofrecen vías de comunicación, nos ofrecen el oro y el moro. La pregunta es: ¿y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿O por qué no lo hacen estando en el gobierno y ahora vienen a engañarnos? Entonces, eso da lugar a que el candidato que está levantando en las encuestas es pues Ollanta Humala. Ollanta Humala no ha robado, no ha estado comprometido con la corrupción. Ollanta Humala no tiene un programa muy firme contra la corrupción, contra el narcotráfico, pero por la seguridad ciudadana. Tiene un duro antivoto también que lo perjudica. Sí, es el anti, pues, que lo crearon en la elección pasada, ¿no? Porque él propuso, por ejemplo, un impuesto a las sobreganancias, o sea, las rentas, a las utilidades de la explotación de los minerales y de los hidrocarburos. Dijeron, es antisistema. Sin embargo, ahora los otros candidatos no se han tomado eso como si fuera de su programa. Eso no está bien decir la verdad. Lo que deben decir es: estamos de acuerdo con Ollanta Humala en imponer el impuesto a las sobreganancias mineras para atender las necesidades del país. Y también dijeron, es antisistema. ¿Por qué? Porque él propuso, por supuesto, y está dentro de nuestro programa, y eso se tiene que cumplir, defender los derechos laborales y los derechos pensionarios de las personas. Eso no se puede desconocer. Claro que no hay tiempo para explicar cómo se violan esos derechos de los trabajadores y de las personas ancianas que han dado ya mucho de su vida, tanto en la empresa privada como en la empresa pública. Ellos tienen que estar debidamente protegidas con un gobierno de Gana Perú, como tienen que estar debidamente protegidos los niños. En este momento salen a defender a los niños. Oiga usted, yo conozco la realidad del Perú. En Lima, en algunos lugares alejados, en los pueblos jóvenes, hay niños abandonados por el padre, lo tiene que mantener solamente la mujer. Ahora la mujer no encuentra trabajo, desesperada, también lo abandona el niño, y el niño está abandonado en la calle, o a veces lo abandona en la casa de un vecino. ¿Qué han hecho estos gobiernos para resolver este problema? Se han cargado el dinero y luego nos dicen, no hay dinero, no hay dinero. Dinero hay, como ha manifestado aquí nuestro amigo Wilfredo, son más de 12,000 millones de soles al año que se lleva la corrupción, son más de
14.700 millones de soles que la SUNAT no ha cobrado. Es una fortuna inmensa que la SUNAT no ha cobrado, y eso, por supuesto, en un gobierno de Ollanta Humala se tiene que investigar, y aquellos funcionarios de la SUNAT que han encubierto a estos delincuentes que no han pagado con esos impuestos, esos, conjuntamente con los evasores, tienen que ir al lugar donde deben estar. Nos hablan de seguridad ciudadana, pero no nos dicen cómo van a establecer esa seguridad ciudadana. ¿Por qué lo han convertido el Perú en uno de los países más inseguros de Latinoamérica? Nosotros sí sabemos, tenemos medidas preventivas y medidas represivas. Medidas preventivas, la educación que comienza por la familia. Tenemos medidas represivas. Hay que castigar severamente estos delitos, hay que moralizar a la policía, pero también, fíjese, hay que tener en cuenta allí que los policías pues ganan una miseria, llevan a su casa 1.050 soles al mes. Sin embargo, un general se lleva 13.800 soles al mes. ¿Y qué hace un general? ¿Necesitamos generales en el país o necesitamos policía para que dé seguridad a la ciudadanía? Bien, yo soy de Chota, fíjese usted, ahí hemos establecido las rondas campesinas y urbanas, y aquí vamos a promover también medidas como esa para darle seguridad finalmente, a la ciudadanía. Willy Guzmán, para que nos dé a conocer por qué la población debería votar por tu candidatura, que planteas como la inclusión, la bandera de llegar al Congreso, y el número por el que tienen que escribir. Sí, yo le pido a los ciudadanos de Lima, y muy especialmente a los de Villa El Salvador, que voten por Ollanta Humala a la presidencia de la República, porque significa el verdadero cambio, por el número 15, que voy al Congreso de la República, porque necesitamos, como les decía, cambiar la forma de hacer política en el Perú, porque tu madre no sientes ese crecimiento económico. Bien, gracias, candidato. Y usted, Aníbal Torres, número 14, ¿cierto? Sí, efectivamente el número 14 de no tengo Gana Perú. Muchas gracias a ustedes, y queda 40 días para el proceso electoral. De todo puede pasar.